Hablaremos del primer amor de Felipe II de España, un hombre muy serio, muy circunspecto, muy sombrío. Nos ubicaremos allí en España, en el año 1543. El rey era entonces Carlos I de España, V del Imperio. Sobre los caminos de Extremadura avanzaba un séquito de unas 3.000 personas bajo el mando del duque de Medina Sidonia. 3 bufones, Colonilla, Calabaza y Hernando, se encargaban de disipar las preocupaciones de los hombres. Cuando un hombre estaba preocupado, venía uno de estos bufones, le contaba una gracia y la preocupación desaparecía. También desfilaban 6 indios americanos que tocaban el sacabuche, el nombre que se daba por entonces a una especie de trombón a vara. Ah, mire usted. Este séquito iba camino a Badajoz en ocasión de la boda del príncipe de Asturias, entonces, heredero del trono, como siempre es el príncipe de Asturias, que era Felipe. Se casaba Felipe con María de Portugal. María tenía 18 años, había nacido en Coimbra y se había dispuesto que Badajoz fuera el sitio elegido para el casorio. La idea de casar a Felipe con María había surgido del propio príncipe, aunque obviamente contaba con la aprobación de su padre, Carlos. Parece que los retratos que Felipe había visto de su futura esposa, además de la fama de hermosa y amable que tenía María, lo habían tentado. Vio los retratos y le gustó. También es cierto que los reinos se unieron durante un breve tiempo a partir de este casamiento, o un poco después quizá, a partir de la abdicación de Carlos y del ascenso al trono de Felipe. Bien, el caso es que había visto los retratos y le había gustado. Pero igual Felipe, por desconfianza a los retratos, y hacía muy bien, y porque le había llegado el rumor de que la princesa había engordado, le pidió al embajador Sarmiento 1080, ¿no?, que le averiguara... ¿De qué lado de la vía, díganme? Que le averiguara estos temas, estos que acabamos de decir, es decir, si estaba gorda y estaba buena la princesa. La respuesta de Sarmiento fue la siguiente. Lo tengo aquí. Mire qué bien. La señora infanta es alta, más gorda que flaca, pero no de manera que no le esté muy bien. En vuestro palacio, donde hay muchas damas, ninguna está mejor que ella. Habría que ver de qué palacio venía. Hay que ver. Yo desconfiaría de esta última declaración. En vuestro palacio, donde hay muchas damas, ninguna está mejor que ella. No me dice nada. Bueno, tampoco le dijo nada a Felipe esto. Y mandó a otro, Alonso de Sanabria. Dígalo. No, que es necesario más detalles. Claro. Ni gorda ni flaca, que den más detalles. Mandó a Alonso de Sanabria y la respuesta fue un poco más detallada. María es hermosa y de ojos grandes y rubia. Bueno, ahí está. Tiene el labio de abajo un poco caído. Ay, qué feo. Las manos por extremo bellas. Toda su persona es abultada. Epa. Pero será de vuestro gusto. La gorda. Qué eufemismo, ¿no? Persona abultada, no lo había escuchado nunca. Felipe confió, será porque le gustaban un poco robustas. El séquito que marchaba a Badajoz lo hacía sin el príncipe. O sea, el príncipe no iba a estar en su propio casamiento. Es una ausencia significativa. Sí, sí. En representación de Felipe iba el duque de Medina. ¿Y que se casaba el duque? Por poderes. La boda se iba a efectuar por poderes. La princesa portuguesa, que sí estaba en Badajoz, debía dar el sí al representante del príncipe. Se produjeron algunos inconvenientes, porque mire lo que pasó, ¿no? Cuando se encontraron los portugueses y los españoles en el lugar convenido, notaron que faltaba el arzobispo, el que los iba a casar. Lo esperaron
pasaron varios días y el tipo no llegaba. Los portugueses se enojaron y amenazaron con retirarse y dejar sin efecto el casorio. Felipe se enteró de eso en Salamanca. Estaba en Salamanca, no estaba ahí. Y se desesperó. Entonces hizo buscar al arzobispo por todas partes con el ejército real. Al final lo encontraron. Parece que el arzobispo había sido arrojado de su litera después de una estampida de sus caballos y había terminado moribundo al lado del camino. ¡Qué feo panorama, pobre! Felipe ordenó que fuera llevado de cualquier manera hasta Badajoz. ¿Pero cómo va a estar en esas condiciones? Era inexorable que estuviera presente la representación máxima de la Iglesia española. Tampoco podían elegir un arzobispo nuevo, era muy complicado y podía dilatar las cosas todavía más. Entonces cumplieron la orden de Felipe. Tanto es así que al arzobispo, que estaba medio mormoso, ¿no?, lo pusieron ahí parado, desmayado estaba el arzobispo, y lo pararon, lo ataron a un palo. ¡Ay, qué cruel! Les juro. A una Lo cruz. ataron a un palo frente al duque de Medina y a la princesa que estaban ahí, ¿no? Y otro clérigo, otro menor, leyó los documentos, pidió la aprobación de ambos séquitos y hubo casamiento. Mirá vos. Un poco pálido el arzobispo Sí. está. La princesa inició entonces el viaje de Badajoz a Salamanca para encontrarse con el príncipe, con Felipe. Pero el príncipe, como suele ocurrir, estos cuentos son todos parecidos, ¿no?, picado por la curiosidad, no esperó y con un grupo de caballeros, haciéndose el octario, se mezcló con la multitud que esperaba a María en un pequeño pueblo antes de llegar a Salamanca. Él no la había visto todavía. Él no la había visto, sabía lo que nosotros sabíamos, ¿no?, lo que hemos leído al principio. Bueno, fue ahí con un amigote a ver pasar a la mina, pero el grupo que le integraba por su vestimenta hacía mucho escombro, ¿vio cómo es? Y enseguida se dieron cuenta y le avisaron a María. Che, mirá, dice que me parece que ahí está Felipe, que vino a ver. Y ella se maquilló, se vistió con sus mejores ropas, se hizo la altaria, montó a caballo ahí, qué sé yo. Felipe se volvió muy contento a Salamanca. Muy bien. Muy bien. ¿Pero cómo se volvió? ¿No fue al encuentro de ella? No. Volvió y la esperó de nuevo allá. Llegó María, la ceremonia fue breve, hubo un bailongo, y luego María y Felipe pasaron a la cámara nupcial y se amaron. Pero con reparos. ¿Cómo? Que cuando hace frío lo mejor es amarse con reparos. A las 3 de la mañana, este fue el reparo, Juan de Zúñiga, el preceptor de Felipe, entró a la habitación y obligó a los cónyuges a dormir en camas separadas. Un desubicado. Recuérdese que Carlos I, el rey, tenía miedo de que con Felipe sucediera lo mismo que con Juan, aquel hijo de los reyes católicos y tío de él, hermano de Juana la Loca, la mamá de Carlos. Juan murió según decía, ¿no?, por haberse entregado a los placeres del amor con demasiada asiduidad. Era el único hijo varón de los reyes católicos y heredero natural, y murió muy joven. Entonces ya en esa familia tenían la idea de que el tipo que estaba amando mucho tiempo le agarraba un pasmo y se moría. María y Felipe tuvieron regulados sus encuentros amorosos. Podían encontrarse para esos menesteres una vez cada 9 días. Además, cuando ese encuentro tenía lugar, en la mitad de la noche entraba Zúñiga. Ay, qué feo, sí. Para separarlos. Permiso. Break. Aquella orden de Carlos fue contraproducente, pues María y Felipe evadían las órdenes y se encontraban a escondidas cada vez que podían. Parece que Felipe, cada vez que abordaba a su mujer, perdón por el término marítimo, lo hacía con tanto deseo que, según dicen las crónicas, quedaba pálido y con los ojos en sangre durante toda la jornada. Epa. Y caminando medio rengo. Entonces tenía peligro de muerte. Estaba en riesgo. Sí, estaba en riesgo de muerte entonces. Sí, claro.
Hasta tal punto era así que incluso durante el día trataban de mantenerlos alejados. Aunque estaban en un mismo palacio, ambos se extrañaban enormemente y se enviaban cartas dentro del mismo lugar. Por alguno de estos encuentros, María quedó embarazada. Felipe estaba loco de contento, pero la felicidad no le duró mucho. El 8 de julio de 1545 se anunció que la princesa había dado a luz un niño después de un parto muy difícil. Al día siguiente, María tuvo fiebre. El médico particular de la princesa, un enano portugués, en quien ella tenía gran confianza, le recetó unos lavados con agua salada y abrigo para bajar la fiebre. Pero más tarde otros médicos propusieron otro tratamiento y la princesa, debilitada por los sudores, fue sometida a sangrías y baños helados. Murió. No la veía bien, el tratamiento, no comparto el tratamiento. No, claro, con esos médicos, ¿quién no va a morir? Tenía 20 años de edad. Y Felipe quedó destruido. Lloró tanto y tanto la muerte de su primer amor, que incluso el rey Carlos discutió con sus consejeros acerca de la fortaleza de su hijo para ser rey. Fortaleza que después demostró. Pero aquel debate quedó en el olvido cuando el mismo Felipe recibió de Carlos el trono, ya que Carlos abdicó en 1557. Usted sabe que fue, en realidad, un traspaso un tanto ilegal, porque vivía todavía la mamá de Carlos. Juana la Loca vivía. ¿Y cómo se hizo entonces? Y bueno, ya estaba loca. Bueno, se hizo cargo del trono Felipe, y ahora cabe hablar de aquel hijo que Felipe tuvo con María, que fue nada menos que don Carlos, el protagonista de una historia célebre, ¿no? Carlos fue el que, habiéndolo enviado su padre a sofocar una rebelión protestante, acompañado, por cierto, al duque de Alba, ¿no? Una rebelión protestante de los Países Bajos. Carlos, el hijo de Felipe, se hizo en secreto protestante y se unió a los rebeldes. Y tuvo la mala idea de confesarle este secreto a don Juan de Alba, que era el hijo natural de Carlos V. Juan de Austria era. Cuando Felipe se enteró de la traición de su hijo, lo arrestó personalmente. Lo mandó a una habitación en el palacio, hizo cerrar las puertas, trancó las ventanas, ordenó que nadie hablara con él. Y yo creo que él no lo vio más. Al final Carlos murió a los 23 años, en una especie de huelga de hambre. Hay una ópera de Verdi, Jorge, que es Don Carlos, justamente, que está hecha sobre este personaje, que además tenía muy mala salud. Algunos dicen que a los 18 años pesaba 38 kilos. Pero, ¿qué sabe? Estaba un poco loco, hacía cosas de gran crueldad, cegaba a los animales por ahí. Una vez un zapatero le hizo unas botas y no le gustaron. ¿Y qué hizo? Se las hizo comer. No. Al zapatero. Pero bueno, no. La dinastía de los Austria, después de Felipe, declinó, no tuvo. Bueno, fue en declinación hasta que apareció su último representante, Carlos II, el hechizado, que no tuvo descendencia y que era un hombre, un ser patético realmente, ¿no? Bueno, pero esta es otra historia. Hoy hablábamos de este primer amor de Felipe. ¿Y a quién podemos dedicarlo? A mí me gustó María de Portugal, y también el joven Felipe, enamorado y condenado a ver poquísimo a su mujer, pero detengámonos un momento aquí, total tenemos tiempo. No hay cierta sabiduría, no digo en estas intervenciones de Zúñiga, que aparecía lo mejor del asunto, y decía, bueno, terminó la vuelta, prontito por la salida. Pero el no verse tanto tiene alguna gracia eso. Y sí, yo entiendo a dónde usted va. Pero no lo diga. Está en un error, no era yo. Al cuarto de ella, claro.
Claro, el hecho de extrañarse, de sentir la necesidad de verse y no poder verse por cuestiones externas. Y uno va juntando deseos. Lo que pasa es que uno mismo no puede ser el que dictamina No, porque soy esa tirano. distancia, No, claro, porque entonces el otro empieza a sufrir. ¿Cómo? Dice, esta mina no me quiere ver, me ve cada 9 días, ¿qué se piensa? El deseo acotado lo hace crecer, ¿no? Claro, claro. Y por el contrario, hay una saciedad que aburre, que fastidia, y que hay que tratar de evitar, ¿no? Digo, esos que están todo el día uno arriba del otro, gente que incluso hacen la misma vida, trabajan juntos, y puede ser lindo por un momento, pero aquí hemos dicho, alguien más sabio que nosotros ha dicho que por ahí el deseo es un juego de tensiones. Sí, Siente que siempre tiene que haber una distancia entre el deseo y la consecución de ese deseo, una distancia que si es muy grande aburre, porque nunca se llega. claro, que nunca se llega. Entonces el amante dice, bueno, te veo mañana, y si no, y no pasado, y no mejor la semana que viene, y el amante dice, tómatela, y se va con otra, o termina la relación. En cambio, si usted, la otra cosa es la demasiada frecuencia, es decir, Mañana de vuelta. poca distancia. Claro. En vez de mucha, poca distancia. Entonces, te quiero, aquí estoy, te quiero, aquí estoy, te quiero, aquí estoy. Es decir, cuando el deseo es lo mismo que su consecución, eso no tiene gracia, como lo puede experimentar cualquiera en cualquier lance en donde el deseo esté presente. Hay que, aunque sea dilatar un poco el momento del placer, que más no sea yendo hasta la cocina y volviendo. Bueno, un poquito más también. Un poquito más también. Pero hay una distancia mínima y también una distancia máxima, ¿no? Pero bueno, no tiene nada que ver con esta charla. Yo estaba pensando paralelamente en los millonarios, en esa gente que tiene todo materialmente en la vida, Sí, y claro. que no le da valor a nada, porque No, es verdad. me compré un plasma hoy, mañana me compré otro, pasado me compré un auto. Todavía no tiene nada que ver, ¿eh? No. Tiene que ver. Lo que pasa es que, por suerte, es un mal que casi nadie padece. Pero lástima que esos tipos no sepan que el verdadero deseo está en general en otro lado. Pero bueno, no, es difícil hablar de eso, ¿no? Es muy difícil. ¿Qué será? ¿Cómo hacer? ¿Qué hay que desear? Pero ese es un, digamos, podemos llamarlo patología psíquica del millonario. Otra cosa, ¿no? Pero El deseo en general es difícil de abordar también como tema, porque el deseo es fuente de placer y también es fuente de sufrimiento, ¿no? desde luego, claro. Siempre estamos en esa paradoja y, bueno, de Y hay algo de- filosofía, Pero yo lo religiones. que digo es que hay que manejarlo con sabiduría. Mm. Esa es mi humilde ponencia, además que ponencia que traje de otro que me lo dijo. Sí, sí. Me dice, no, pará, espera, un caso, espera. Nada más que eso. Bueno, hemos ido a la discoteca ¿Mm? y el tipo dice, ahora te lo doy. Usted va Tenés muy por el disco, seguido. ¿no? Dentro de un ratito te lo doy. Dice. Te portás bien, te lo doy. Qué cortito que hizo el deseo, Te vi partir se llama este vals que escribió Fidel Pintos y que escucharemos en la versión de Hugo del Carril. Te vi partir se refiere obviamente a la partida dramática de María de Portugal, la mujer ¿sí? que ¿En serio? ¿Fidel Pinto escribió de María de Portugal? Fidel Pintos escribió este bellísimo vals que escucharemos ahora por don Hugo del Carril.